Leguizamón, hijo de Santiago Leguizamón, por esta apelación. O sea, el Estado realmente dijo que no iba a apelar esta condena que tiene Paraguay por el caso de Santiago Leguizamón. Muy buenas noches, gracias Dante por atendernos. Sí, buenas noches para vos y para la audiencia. Bueno, sí. En realidad te quería como aclarar, ¿verdad? Ujú, El caso todavía no hay una sentencia por el caso de Santiago. Estamos ahora, la Comisión Interamericana en febrero de este año, en enero-febrero de este año, presentó la causa ante la Corte ujú, Interamericana. Nosotros, como víctimas y peticionantes, también hicimos una serie de cuestiones, digamos, presentamos también argumentos, pruebas, y lo que hizo el Estado fue en realidad allanarse eso. ahora al pedido de la Comisión Ujú, Interamericana, sobre todo en lo relacionado a las violaciones de derechos humanos. Hay 5 violaciones de derechos humanos alegadas por la Corte, por la Comisión Interamericana, y a las que el Estado dijo, eh, asumió su responsabilidad internacional, que son el derecho a la vida de Santiago, el ujú, derecho a la libertad de expresión, el derecho a la justicia y el derecho a la protección judicial, y finalmente también el derecho, o sea, la protección de la integridad física, o el derecho a, o la por malos tratos con relación a la familia, por toda la situación ocurrida posteriormente, y ujú. por toda la situación también por el paso del tiempo y la impunidad, digamos, ¿verdad? Con relación a eso, el Estado asumió su responsabilidad como, bueno, como su responsabilidad internacional, y lo que probablemente se va a terminar discutiendo en el seno de la Corte Interamericana es con relación a las reparaciones, Ujú, del con daño. las reparaciones en general, ¿verdad? Ujú, Cuando hablamos de reparaciones hablamos de medidas de no impunidad, de medidas de no repetición, y finalmente también de medidas de reparación integral a la familia, ¿verdad? Un poquitito de eso. Y lo que faltaría en la etapa procesal en la que se encuentra, faltaría que vaya a juicio efectivamente el caso, y posteriormente saldría la sentencia. ujú. Pero sí, el O Estado sea, lo que hizo fue asumir allanarse. esa responsabilidad y allanarse al pedido de la Comisión Interamericana y de las víctimas con relación a los hechos, digamos, ¿verdad? ¿Qué proceso lleva a eso? ¿No tuvieron más respuestas después de eso? ¿No hubo, no se movió más el caso después de que el Estado se haya allanado? Una vez que recibimos la documentación del Estado, nosotros y la Comisión Interamericana volvimos a presentar una serie de argumentos, un escrito con nuestro posicionamiento con relación a lo planteado por el Estado. Y a partir de ahora ya queda que la Corte Interamericana determine la fecha para el juicio oral, digamos, Ujú, y para que puedan recibir las pruebas con relación al caso, digamos, para posteriormente dictar sentencia, ¿verdad? ujú, Nosotros creemos que eso podría tardar un año, creemos que va a estar dentro de ese tiempo, ¿verdad? Tampoco tenemos certeza, pero creemos que más o menos ese es el tiempo que podría llevar a la corte para primero para llamar a la audiencia, y después, bueno, eventualmente para dictar la sentencia, ujú. ¿no? Ya. Entonces va a tener, va a correr mucho tiempo todavía para que se llegue a esa etapa por lo menos. Sí, bueno, depende de cómo mirarlo mucho tiempo, ¿verdad? O Ujú. sea, si es un año frente a los 30 años de También. impunidad y un año frente a los 13 años de litigio en el sistema interamericano, pareciera que es muy poco, ¿verdad? Sí. Pero sí, los tiempos de los sistemas de protección de derechos humanos son tiempos largos en general, y bueno, eso implica que realmente, pero
implica que haya que esperar mucho tiempo, pero también eso de alguna manera lograr, o esperamos que la sentencia logre reivindicar la figura de Santiago, logre sobre todo las medidas de no impunidad y las medidas de no repetición, que finalmente son las más importantes, ¿verdad? Una vez que alguien va ante a los sistemas de protección de derechos humanos, si bien uno va también en busca de una reparación integral, las medidas de no repetición son fundamentales para que en el Estado dejen de ocurrir y no vuelvan a ocurrir situaciones como la que ocurrió con Santiago y 18 periodistas posterior al asesinato, 18 periodistas después, y también con relación a la situación de impunidad generalizada que se dan en la mayoría de todos esos casos, ¿verdad? Entonces, bueno, un poquitito frente a todo eso, las medidas de no repetición que tienen que ver con fortalecimiento de las capacidades de investigación del Ministerio Público, la instalación de una mesa de prevención y de reacción rápida frente a situaciones de amenaza y peligros con relación a la vida e integridad física de los periodistas, y una serie de cosas, son cuestiones muy importantes y que de determinar la Corte la necesidad de que eso se lleve adelante, obliga al Estado que el Estado efectivamente accione, ¿verdad?, para prevenir este tipo de hechos, ¿verdad?, que atentan no solo contra la libertad de expresión de Santiago, en este caso la vida de Santiago, sino de la comunidad en general, y sobre todo entendiendo que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales para la consolidación de la democracia, ¿verdad? Así mismo. Y me decías que presentaste algunos nuevos elementos. ¿Cuáles serían? Y no, básicamente nosotros saludamos el allanamiento por parte del Estado, Ujú. pero no estamos de acuerdo con las propuestas del Estado para la reparación de los hechos. ¿Qué proponen ellos? El Estado aduce que no puede investigar, y eso significa renunciar a las medidas de no impunidad, y en eso no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que el Estado debe impulsar una investigación tanto en Paraguay como en el Brasil, y en todo caso también debe impulsar una comisión de verdad y justicia, de verdad, digamos, que Ujú. primero sobre el Estado, en el caso de Santiago, pero también que investiguen los otros casos para Que no colaborar queden con los impunes. procesos de investigación para que no queden en impunidad, ¿verdad? Ujú. También el Estado propone limitar el trabajo o las posibilidades de desarrollar, de fortalecer, digamos, la mesa de seguridad de periodistas que existe en la actualidad, pero que tiene muchas deficiencias en su funcionamiento. ¿Está en funcionamiento o no? ¿O quedó solamente en los papeles eso? Mira, la información que tenemos y que nosotros le damos a la Corte Interamericana y tanto le damos a la Comisión es que de estar en funcionamiento, entre comillas, está en funcionamiento. La dificultad es que se reduce, por decirlo de alguna manera, bueno, tiene que ver un poco también con toda esta situación de Ujú. pandemia, pero se reduce a un grupo de WhatsApp y Claro. donde no hay coordinadores específicos del tema, no hay los enlaces de los demás ministerios, son enlaces que no están, digamos, abocados directamente, y muchas veces no se tiene con la infraestructura o los medios económicos para reacciones rápidas. Ujú. Es una mesa que, aparte de realizar eso, tendría que profundizar sobre la seguridad y sobre medidas de prevención que Claro. tampoco realiza, digamos. Entonces hay como una serie de cuestiones que alejan a ese organismo, a esa respuesta, digamos, a esa política pública, alejan de ser un órgano efectivo de Ujú. protección, de prevención y de protección de la violencia contra periodistas, digamos. Entonces, y el Estado no profundiza esos temas, o sea, alega que eso está en funcionamiento y que eso está bien, digamos,
Y bueno, hay otras cosas que tienen también relación. Por ejemplo, nosotros estamos solicitando que la Corte le ordene al Estado paraguayo la modificación del artículo 17 del Código Procesal Penal, haciendo una salvedad, porque si todos sabemos que el delito de amenaza es un delito de acción penal privada, ¿verdad? Y en el caso de periodistas y defensores de derechos humanos, la carga de la prueba, inclusive habiendo sido amenazado de muerte, cae sobre vos, digamos, ¿verdad? Entonces, la necesidad de que esos hechos sean investigados por el Ministerio Público y que el Ministerio Público efectivamente investigue para prevenir ese tipo de hechos, y el Estado tampoco está de acuerdo con esa cuestión. Y entre otras cuestiones, digamos, entre otras reparaciones que se están planteando en general, ¿verdad? Ahí con Entonces, relación, Dante, sí. discúlpame, con relación a esto que mencionaste, que ustedes señalaron que no están de acuerdo con que el Estado prácticamente se declare y diga no, no estamos en condiciones de investigar. ¿Por qué crees que no lo hacen? ¿Falta de recursos humanos, de voluntad política? ¿Cuál podría ser el motivo por el cual ellos no tengan esa intención de realmente investigar el caso de Santiago Leguizamón y la de muchos otros casos para que no queden impunes? El Estado alegó dos cuestiones. Una cuestión relacionada a que la causa en Paraguay ya ha pasado del estado de investigación al estado de plenario. Recordemos que esto ocurre cuando estaba vigente el anterior Código Procesal Penal. Ujú. Entonces, que ya la investigación finalizó y ya no la puede abrir, algo que claramente a la luz de los estándares de derechos humanos es inadmisible. Y aparte, en el Brasil se declaró extinta la causa Ah, por un archivo que ocurre en el Brasil por el paso del tiempo. Sobre todo en el caso de Paraguay, que es el que ha analizado en profundidad, claramente se da una investigación que se abrió el 27 de abril o 26 de abril del 91, claramente una investigación que tiene la calidad de cosa juzgada fraguada, digamos, ¿verdad? Como una investigación que se ha hecho de maquillaje y que no tiene ningún valor y que tendría que ser anulada y se tendría que reabrir la investigación, digamos, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿verdad? Y bueno, el Estado probablemente tiene que ver con las dificultades del paso del tiempo, ¿verdad? Y la voluntad política efectiva de investigar, ¿verdad? O sea, y también que algunos de los autores, sobre todo los materiales, ujú. ya han muerto en el Brasil, Ah, y hay una serie de dificultades, que pero el Estado complican un poco. paraguayo no quiere asumir el Tampoco. compromiso de abrir la investigación, ¿verdad? Ujú. Y bueno, Bueno, vamos a tener que esperar entonces a ver realmente cómo termina y que esperemos que tengan un juicio justo, como se dice. sí, te agradezco mucho. Yo creo que la sentencia va a ser útil no solo para el Paraguay, sino también va a sentar un precedente Mm, importante en el sistema interamericano de derechos humanos. Y bueno, eso es como muy importante y también ayuda en este proceso de la necesidad de protección de periodistas y la necesidad de que puedan ser protegidos para un libre ujú. ejercicio de su profesión. Así mismo. Y bueno, muchísimas gracias Dante por este contacto muy amable y gracias por explicarnos todo este proceso que va a ser todavía un poquito largo, pero mucho más largo y mucho más fuerte fue lo que ya pasaron ustedes como familia. Entonces hay que esperar también el resultado y ver por sobre todo la posición que tenga el Estado con respecto a este caso. Así mismo, no, muchas gracias a ustedes por el interés. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.